Buenas noches, espero que todos estén bien en este día, martes. Hoy estamos contentos porque podemos reunirnos una semana más para compartir juntos la palabra de Dios, para convivir en amistad, hacer relaciones de pacto y poder escuchar la voz de Dios hablando en nuestras vidas. Hoy quiero compartir contigo un tema que yo sé que va a ser de muchísima edificación para ti. Quiero pedirle en oración a Dios que Él nos abra el entendimiento, disponga nuestro corazón para que podamos recibir lo que quiere enseñarnos. Bienvenida a toda la gente de Miraflores, a la gente de la Rosaleda, a la gente que está en la Toscana y a los que están en Chitré. Oremos. Dios, gracias te damos en esta noche por este martes de conexión, este tiempo de bendición. Te pido, Dios, que tú nos hables hoy, que tu palabra sea de bendición para nosotros, de edificación para nuestras vidas y que nosotros podamos poner por obra todo lo que tú quieres hablar. Nos llevamos nuestros pensamientos sometidos a tu obediencia y declaramos nuestros corazones dispuestos para recibir y obedecer lo que tú nos quieres enseñar hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero que hablemos sobre fundamento, sobre fundamento. Y le he puesto por título a la enseñanza que quiero compartir contigo hoy, cimiento. Y para ello te voy a invitar que vayas conmigo a Mateo capítulo 7 y vamos a leer del verso 24 al 27. Quiero animar a todos los que son fieles a los grupos de conexión, que no lleguen los martes sin su libreta, que no lleguen los martes sin su Biblia, que no lleguen los martes sin un bolígrafo para poder anotar, porque lo que aprendemos aquí, yo sé que luego va a ser de mucha utilidad para nuestras vidas y para nuestro crecimiento espiritual. Así que Mateo 7, del 24 al 27, dice de la siguiente manera: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Hoy vamos a hablar de fundamento, vamos a hablar de cimiento. Y es bien interesante cómo Jesús utiliza esta analogía basada en la construcción, en la edificación, para darnos una gran enseñanza. Esta enseñanza que acabamos de leer, con esta enseñanza, con esta reflexión, con esta analogía, Jesús cierra el gran famoso sermón del monte, que lo vas a encontrar de Mateo 5 a Mateo 7, donde Jesús deja una cantidad impresionante de enseñanzas para ti, para mí, sobre la vida, sobre cómo vivir de una manera que agrademos a Dios. Y cuando Jesús termina esta enseñanza, lo hace dejando esta analogía, ¿verdad? Y en esta enseñanza nos habla claramente que existen dos tipos de cimientos o fundamentos sobre los cuales un cristiano edifica su vida. Uno de ellos es la arena y el otro es la roca. Y Jesús nos deja muy en claro cuando se refiere a la roca de quién está hablando. En el Salmo 118, en el verso 22, cuando se profetiza acerca de Jesús, aquí la Biblia se refiere a Jesús como la roca. Y quiero leerlo. Salmo 118, 22 dice: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Está hablando de los fariseos, de los escribas que rechazaron el mensaje de Jesucristo. Como dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí estamos hablando, vemos que Jesús está hablando cuando dice: la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza o la piedra principal. Dice la versión Reina Valera 60, ha venido a ser cabeza del ángulo. Permítame arreglar aquí el micrófono que me está dando algo de problema. Pero bueno, sigo adelante. Y
que no te quepa la menor duda de que Jesús, cuando está haciendo referencia a edificar sobre la roca, se está refiriendo a Él. Y Jesús se lo dice claramente a los escribas y a los fariseos en Mateo 21:42, cuando dice, entonces Jesús le preguntó, Mateo 21:42, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron? Ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Le estaba diciendo en ese momento a los fariseos, ese pasaje que ustedes leyeron en el Salmo 122, esas escrituras del salmista estaban haciendo referencia a mí. Ahora, antes de meterme en el tema de edificar sobre la roca, quiero pasar muy rápidamente sobre lo que es edificar sobre la arena. Y cuando hablamos de edificar sobre la arena, estamos haciendo referencia a construir nuestras vidas conforme al sistema de este mundo. Fundamentarlo o poner un cimiento sobre una profesión, sobre nuestras habilidades y destrezas, sobre talentos, influencias, etc. También es edificar tu vida sobre la religiosidad, sobre la idolatría o sobre una falsa doctrina. Ahora, ¿sabías que en arquitectura, cuando se hace un diseño arquitectónico, vamos a hablar de la construcción de una casa, vamos a hablar de la construcción de un local comercial, vamos a hablar de la construcción de un edificio, del edificio más grande, más majestuoso que tú te hayas podido imaginar? ¿Sabías que es la fundación, que es el cimiento, que es lo que se conoce como las zapatas, lo que garantiza lo alta y lo amplia que puede llegar a ser esa edificación? Estaba yo estudiando un poco sobre esto y me apareció un caso muy interesante. El 24 de marzo en Miami Beach ocurrió, en el centro, en el corazón de Miami Beach, en Estados Unidos, en Florida, ocurrió una catástrofe. Un edificio de nombre Champlain Tower, que había sido construido en el año 1981. Era un hermoso edificio de apartamentos. Precisamente estaba cumpliendo 40 años y estaba cumpliendo las normativas de construcción del estado de la Florida. Estaba siendo sometido a una serie de remodelaciones, pero no sacando a las personas habitando ahí y cumpliendo con una serie de requerimientos y siendo sometidos a una serie de recomendaciones. Y una madrugada, sin que hubiese un sismo, sin que hubiese un temblor, de pronto, luego de 40 años de edificado ese edificio, de pronto más de la mitad del edificio colapsó, se vino abajo. Lo podrás buscar en YouTube y lo vas a poder ver lo impresionante de esas imágenes. Y en ese evento murieron 96 personas, cientos quedaron heridas y cientos quedaron sin vivienda. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hace años, cuando se construyó ese edificio, no se prestó atención a los cimientos, no se prestó atención a la estructura que iba a soportar toda esa edificación. Y aunque pasaron años, estoy hablando que pasaron 40 años, cayó ese edificio con un gran estruendo, tal y como nos lo enseña la palabra. ¿Sabe lo que sucede? Que hay edificios en materia de construcción que la mitad, el costo de la mitad de un edificio puede irse, la inversión se puede ir en el fundamento, se puede ir en el cimiento. Más o menos la mitad de lo que te cuesta construir el edificio se te puede ir tirando un buen fundamento. Y el problema es que mucha gente no quiere hacer esa inversión. ¿Por qué? Porque el fundamento muchas veces no resulta en principio atractivo, no resulta en principio llamativo, y las personas prefieren gastar más en los detalles, en las baldosas, en la mampostería, en los muebles, en la decoración, y descuidan
el fundamento, descuidan el cimiento y no entienden que si no hay un cimiento sólido, muy probablemente ante una catástrofe natural, un terremoto, un huracán, un ciclón, una lluvia, una inundación, pudiese toda la inversión venirse al piso y todo lo que en apariencia era bueno, era sólido, destruirse porque no se prestó atención al fundamento. Ahora, es por ello que Jesús dijo que es sabio el que edifica sobre la roca. La roca, sin lugar a dudas, mi amigo querido, mi amiga querida, es Jesús. Pero atención, no se trata aquí de decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Se trata de escuchar y obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es que Jesús es la palabra. No olvides lo que dice Juan capítulo 1 del versículo 1 al verso 3. Jesús, hablándose acerca de Jesús, dice, en el principio la palabra ya existía, hablando de Cristo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra, la palabra no es una cosa, no es un artículo, la palabra es Cristo. Y dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Mira el poder, la autoridad y la determinación que ha tenido Jesús a lo largo de toda la historia de la humanidad. Mire, cuando nosotros conocemos a Jesús, debemos entender que hay una nueva vida. Este es un pasaje que siempre me gusta reiterarlo, pero quiero que lo tengas claro. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, que nos enseña que esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En Cristo hay una nueva oportunidad. En Jesús hay una nueva oportunidad para que tu vida sea construida sobre el fundamento correcto. Sin excepción, toda persona que no ha conocido a Jesús tiene su casa fundada y cimentada sobre la roca. La diferencia está en que cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, cuando tú vienes a Jesús, entonces hay una nueva oportunidad para que tú mudes tu casa, para que tú empieces de nuevo y ya no estés edificando sobre la arena, sobre la apariencia, sino que edifiques sobre un cimiento sólido que es Jesús. Y la pregunta sería, pero pastor, ¿cómo pongo esto y cómo construyo mi vida sobre la roca? Y te voy a hablar de dos cosas. La primera de ellas es que es importante, fundamental, para que tu vida pueda ser edificada sobre la roca, que seas discipulado. Dice el pasaje que leímos, dice, todo el que escucha mi enseñanza, todo el que escucha mi enseñanza, dice claramente aquí, la palabra nos está hablando de ser enseñables, de ser discipulados, de permitir que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. El discipulado es fundamental en la vida de todo creyente. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 de los versículos 1 al versículo 3. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. ¿Qué te está diciendo él? Este pasaje, renuncia al fundamento de arena. Quita y deja atrás todo lo que era de tu vida anterior. Deshazte de todo esto y empieza a edificar tu vida sobre la roca. Pero mira lo que dice a renglón seguido en el versículo 2. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Y es bien interesante detenernos un poquito aquí para entender lo que la palabra y lo que Dios nos quiere decir en cuanto a esto. Dice, ok,
Tú estabas caminando y tenías tu vida, habías edificado toda tu vida sobre la arena, en esas referencias que menciona el versículo 1 de Primera de Pedro. Pero luego te dice, ahora que has nacido una nueva vida, mira, tienes es que desear, dice, como bebé recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan. Cuando tú le entregas tu corazón a Jesús, tienes que comprender que necesitas ser discipulado. ¿Alguna vez te has encontrado un bebé en el súper con una carretilla buscando su leche en el stand donde están las leches? ¿Alguna vez te has encontrado tú un bebé recién nacido preparándose una mamadera, calentando un biberón, esterilizándolo, preparando la fórmula? ¿En algún momento lo has visto? ¿En algún momento has visto a un bebé recién nacido sacar el pecho de su madre y colocárselo y tomarse la leche? No puede ser independiente. Necesita ayuda. Necesita que le provean de esa nutrición. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros, cuando estamos empezando una nueva vida, una vida en Cristo, y a lo largo de toda la vida, escúchame bien esto, no se trata solamente de decir, ay, porque hay gente que empieza y empezamos, ¿sabes? Escuchando, siendo discipulados, atendiendo a la enseñanza. Y luego cuando ya tenemos un par de meses o un par de años en el Señor, empezamos a criticarlo todo, empezamos a cuestionar todo y creemos que todo lo sabemos. Y es muy peligroso esto. La actitud de un hijo, de una hija de Dios es siempre ser discipulado. Es siempre ser enseñables. Y observen esto. Soy nueva criatura, dejo todo lo pasado y ahora como un niño necesito la leche espiritual. Habla de la dependencia del Espíritu Santo, ciertamente. Pero también hace referencia a la enseñanza de aquellos que Dios ha puesto en nuestra vida para que cumplan con esa asignación. No te creas sabio en tu propia opinión. No cometas ese error. Mira, ser discipulado, lo que dice la Biblia, escuchar la enseñanza, nos habla de participar de todo aquello que en mi iglesia local me ayude a crecer espiritualmente, como dice el verso 2. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Verdad? Este es el método para edificar una casa sobre la roca que es Cristo, como enseña el pasaje, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Esto lo entendieron claramente los primeros cristianos. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, verso 42, un pasaje que me encanta, que lo estoy tratando de aplicar y que quisiera que la iglesia, nuestra iglesia, amante de su presencia, pueda ser edificada sobre estos principios. Dice Hechos 2:42, hablando de los primeros creyentes, de los primeros que se entregaron a Jesús luego de que Cristo ascendió a los cielos y los discípulos empezaron a predicar el evangelio. Dice, todos los creyentes se dedicaban, míralo, a las 4 cosas que se dedicaban: a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y ojo, dice, a la enseñanza de los apóstoles, es decir, esta gente estaba siendo discipulada. Esta gente entendía que ellos no podían caminar por sí solos. Esta gente entendía que necesitaban que alguien les diera la leche espiritual pura, esa que no es adulterada. Y ellos eran discipulados, participaban en las actividades, en las oraciones, estaban en la iglesia, estaban en las casas, tenían hambre y sed por crecer. Y Jesús lo dejó claro. Porque hay veces que nosotros estamos en la iglesia y nos gustan mucho las actividades. Estamos dispuestos no, mire, que necesitamos a alguien que ayude en este área. Yo quiero ayudar. Hay que llevar una ayuda a un sitio. Yo la llevo. Hay que decorar, hay que arreglar. Eso es bueno, eso está bien, eso es parte. Yo me alegro mucho con aquellos que están sirviendo en un área en la iglesia. Pero la Biblia nos enseña que hay algo que es más importante que eso. Porque escúchame bien lo que te voy a decir. Servir en cualquier área de la iglesia, en cualquier departamento de la iglesia, no es garantía de que tu vida está edificada sobre la roca. Porque el servicio en la casa de Dios es espiritual. Y si tú no edificas tu casa sobre la roca, un día te vas a fastidiar, un día te vas a molestar con alguien, un día te vas a desanimar, un día vas a pensar que no es provechoso y lo vas a abandonar.
Mira el ejemplo que Jesús nos deja en el caso de Marta y María, estas hermanas que yo creo que conocemos y hemos escuchado de ellas. Está en Lucas 10:38 al 42 lo que te voy a leer. Y dice, durante el viaje de Jesús a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraídos con los preparativos de la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana está aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Entonces vuelvo al punto. Servir a Dios es bueno, es tremendo. Yo amo servir a Dios. Pero ¿sabes algo? Lo más importante es ser discipulado, ser edificado, aprender la palabra de Dios para poder ponerla por obra. Porque si tú tienes la mejor intención de edificar tu casa sobre la roca, pero tú no te esfuerzas por aprender, escuchar, ser formado, ser discipulado, no vas a poder obedecer la palabra, porque simple y sencillamente no la vas a conocer. Entonces, yo quiero dejarte aquí 4 disciplinas importantes. Son 4 disciplinas espirituales para ser un discípulo conforme a Jesús, para que tu vida vaya siendo edificada sobre la roca. La primera de ellas es la oración. La segunda es el estudio de la palabra. Y ese estudio de la palabra, tanto igual que la oración, tanto la oración individual en tu tiempo devocional, como la oración y el estudio de la palabra dirigida en el discipulado por un maestro, por un pastor, por un líder, por un mentor, que es el que te enseñe, que te guíe, que te oriente, que te enseñe los principios de la palabra de Dios. La tercera disciplina espiritual es el ayuno. Escoge un día a la semana por lo menos para que ayunes, para que te abstengas de alimento y para que ores, medites en el Señor, y vas a ver cómo tu vida va a crecer, cómo esas luchas que tienes con áreas de tu carácter, con áreas de tu personalidad, con las que todavía luchas, que te disgustan por formas en que reaccionas, tal vez tiendes a reaccionar un poco molesto, eres un poco agresivo, tal vez te deprimes, estás ansioso, eres inseguro, pues sabes que una disciplina poderosísima para poner la carne y someterla es el ayuno. Y la cuarta, las relaciones de pacto. Este es muy importante, el entre las personas es muy espiritual. No, júntate con gente que está hablando el lenguaje del cielo. Haz relaciones de pacto con gente que va a orar, que va a edificar tu vida. Y vas a ver cómo tu vida va a crecer y va a edificarse. El segundo elemento para edificar la casa sobre la roca, el primero de ellos que mencionamos es ser discipulado. Y el segundo de ellos, mi querido amigo, es obedecer lo que Jesús nos estableció. De nada te vale escuchar y no obedecer, saber mucho y no obedecer. Lo que escuchas, lo que aprendes, lo que te dicen en el discipulado, el consejo que te dan, la enseñanza que te dan, lo que leíste en la palabra, es necesario. Lo que el Señor y el Espíritu Santo te revelaron en oración, producto del ayuno, es necesario que lo pongas en práctica, que obedezcas. Debemos estar dispuestos, escúchame bien esto, a obedecer lo que Dios nos está ordenando, cueste lo que cueste, porque allí está la bendición. Dice Santiago, capítulo 1, del verso 21 al 25. Presta mucha atención. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchan las palabras, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente
en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no te olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. La palabra de Dios no es un buffet del que escogemos lo que queremos del menú y dejamos lo que no nos interesa, no nos gusta o no nos conviene. Tienes que entender que necesitas toda la palabra de Dios y no solo escucharla, sino también obedecerla. Mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Escuchaste lo que hace la palabra? Dios usa la palabra para capacitar a su pueblo. Si tú eres hijo, hija de Dios, eres pueblo de Dios, y dice, para que puedas hacer toda buena obra. Es muy importante que además atiendas los consejos de tus pastores, de tus líderes espirituales. Eso te ayudará en tu crecimiento y también traerá bendición a tu vida. Y eso te lo quiero fundamentar en los siguientes pasajes. Dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Es decir, que no hagamos que los líderes sientan dolor porque nosotros tenemos siempre malas actitudes. Eso no va a ser de ningún beneficio para ti. Y allí mismo, en Hebreos capítulo 13, versículo 7, la palabra nos enseña, acuérdate de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan su ejemplo de fe. Aquí Dios rompe con el concepto del individualismo y deja en claro que es necesario e importante estar sujeto a una autoridad espiritual que nos enseñe la palabra y los principios espirituales y de quienes podamos copiar su ejemplo de fe. Ciertamente, y no puedo tapar el sol con un dedo, y no voy a ocultar esto, hay malos ejemplos, hay malos líderes, hay malos pastores, pero también habemos quienes, procurando agradar a Dios y cumplir la asignación que Él nos ha dado, con todo nuestro corazón procuramos imitar a Cristo para que otros puedan también ver el ejemplo de Jesús. Y te puedo asegurar que la gran mayoría de hombres y mujeres de Dios procuran esto. Hay lobos rapaces, hay ladrones y salteadores, hay manipuladores, hay quienes han hecho mucho daño al evangelio con su actitud y buscando otros intereses, pero hay gente que también está comprometida con agradar a Dios y que te ama y que quiere verte llegar al cielo. Y te puedo asegurar algo, en mi caso, en el caso de mi esposa, en el caso del equipo que Dios está levantando en la iglesia, somos de esos que estamos comprometidos con ser de bendición para tu vida y ayudarte a que puedas un día entrar en la patria celestial juntamente con nosotros. Ahora, hay una promesa para tu vida. Escucha bien esto, para que no te preocupes y no te genere tanta ansiedad. ¿Dónde estarán esos buenos líderes? ¿Dónde estarán esos buenos discipuladores? Esos buenos pastores. Tantas cosas que he visto. ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa en Jeremías capítulo 3, verso 15, donde el Señor dice, les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Edifica tu vida sobre la roca. No pongas y edifiques todo lo que haces en un cimiento que no va a soportar la prueba, que no va a soportar la persecución, que no va a soportar el día malo. Si pones tu vida sobre Cristo y sigues los consejos que hemos visto hoy, entonces estás seguro que tu vida va a ser edificada. Ser discipulado, obedecer lo que la palabra de Dios enseña,
te va a llevar a que tu vida sea edificada sobre la roca. Cuando te presente cualquier prueba, no importa cuál sea, saldrás vencedor. Espero que esta enseñanza te haya gustado y que pueda ahora generarse pues un tiempo de conversación, puedan intercambiar ideas sobre esto, con qué cosas están luchando, que ustedes sienten que les impide edificar su casa sobre la roca, qué tanta hambre tienes de Dios, qué tanto deseo tienes de ser discipulado, qué cosas te gustaría aprender, qué cosas sobre qué temas te gustaría profundizar más. Espero que se abran interesantes conversaciones en cada grupo de conexión sobre esto y que puedan unos a otros bendecirse y edificarse. Quiero que oremos para cerrar este tiempo y abrir el espacio allá en cada uno de los grupos. Dios, gracias por la palabra que me has permitido compartir hoy. Te pido que ella sea de bendición, Señor, que cada vida que está aquí conectada hoy pueda construir y edificar su casa sobre la roca que es Cristo Jesús, que pueda seguir cada uno de estos consejos, que sean discipulados, estén dispuestos a ser discipulados, Señor, atender la autoridad espiritual que te has puesto en hombres y mujeres temerosos tuyos, y que además de esto sean hacedores de tu palabra, que sean obedientes a lo que en tu palabra enseña, Padre, que ellos puedan seguir estas disciplinas espirituales que hemos compartido, la oración, el estudio de la palabra, Dios, estos dos, tanto de forma individual como, Señor, guiada, Padre de la gloria, el ayuno y establecer relaciones de pacto. Te damos gracias, Señor. Bendice a tus hijos, aquellos que tienen una necesidad, súplela. Aquellos que están enfermos, declaramos sanidad sobre sus cuerpos. Aquellos que están pidiéndote un empleo, abre puertas para que puedan tener esos empleos. Aquellos que tienen una necesidad, una petición delante de ti, envía respuesta para que puedan testificar sobre tu poder y tu gracia. Te bendecimos, Dios, y te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gente, nos vemos en la próxima. Chao. Bendiciones.